Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy más que nunca necesitamos la capacidad de un pensamiento crítico y exhaustivo, basado en la palabra de Dios, que es inspirada, infalible y sin error. No podemos vivir correctamente sin una cosmovisión correcta. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del temor a Dios? Hay dos conceptos que se complementan entre sí en cuanto al temor a Dios. La Biblia dice que las personas que no conocen al Señor, los incrédulos, deben tenerle terror a la santidad y a la justicia perfecta de Dios. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Una persona que no conoce al Señor, que no ha confiado en Cristo para el perdón de sus pecados, que no ha obtenido por gracia el don de la vida eterna en Él, confiando únicamente en Él, tiene todas las razones del mundo para tener miedo, terror a Dios. No porque Dios sea un ser iracundo, no porque Dios sea un ser malo, sino porque Dios es perfectamente justo y Él no tendrá por inocente al culpable, dice en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Nuestro Dios es perfectamente justo y algún día todos nosotros nos presentaremos en su tribunal para dar cuenta de nuestras vidas. Dice en Hebreos capítulo 4 que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahora, ese mismo Dios que es perfectamente justo, que es perfectamente santo, también es bueno, es amor, es un Dios sabio, es un Dios bondadoso y por eso Él diseñó un plan de salvación para que aquellos que confían en Cristo y en su muerte en la cruz sean salvos, sean perdonados de todos sus pecados. La pregunta es, una persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿debe tenerle temor a Dios en el sentido que acabamos de describir y que el Señor mismo habla en Mateo capítulo 10? Y la respuesta es no. Cuando en Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, no se está refiriendo a ese terror que debe tener el inconverso, que debe tener el incrédulo, que va camino a una condenación eterna. En este caso, la palabra temor se refiere a esa reverencia, a ese sentido de asombro, que está ligado al gozo, a la admiración del Dios que nos salva y que nos salvó en la persona de Cristo y por medio de la obra de Cristo. Entonces, en ese sentido, ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla del temor a Dios? Bueno, en cuanto a los incrédulos, se refiere a ese temor que deberían tener a Dios. De hecho, dice la palabra en Romanos capítulo 3, que uno de los grandes problemas de las personas que no creen en el Señor, que no confían en Él, es que no tienen temor de Dios y por eso viven como viven. Así que el incrédulo debería tener temor de ese Dios perfectamente santo y justo ante el cual algún día nos vamos a presentar. Pero nosotros los creyentes, los que hemos confiado en Cristo, los que hemos tenido el perdón de todos nuestros pecados solo por gracia y solo por medio de la fe, ya no podemos vivir en esa clase de temor. Pero sí debemos tener reverencia, asombro ante un Dios glorioso, majestuoso, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el Creador del universo, el que sostiene nuestras vidas. Son dos clases de temores diferentes. De manera que si tú me estás escuchando y todavía tú no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, yo te exhorto a que no tomes a Dios en juego. Alguien decía que uno de los grandes problemas de nuestra generación no es tanto el hecho de que la gente no cree en Dios, sino en que lo ha trivializado, como si Dios fuera algo que nosotros no tenemos que tomar en serio. Y Dios es perfectamente santo, Él es perfectamente justo y algún día nos va a juzgar en su tribunal. Y nadie va a salir bien parado en ese juicio a menos que tenga a Jesús como su abogado. Pero si tú has confiado en Cristo, sigue alimentando ese sentido de asombro, ese sentido de reverencia por la gloria de nuestro Dios. Eso va a transformar toda tu vida y te va a permitir andar en obediencia, servir y adorar
a nuestro Dios como Él merece ser amado, servido y adorado. Pensemos bíblicamente, el podcast con el pastor Sugel Michelén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.